Muy buenos días, alumnos de sexto año básico. Nos encontramos en nuestra clase del día de hoy para reforzar y reformular lo visto en la clase anterior, ¿cierto? Cuando vimos las partes o las partes principales de un cuento. El objetivo de aprendizaje que estamos trabajando es el objetivo de aprendizaje número 14 que tiene relación con la escritura. En él nosotros estamos escribiendo creativamente narraciones, relatos de experiencias personales, noticias o cuentos. Tengamos una estructura clara y utilicemos los conectores adecuados. Las indicaciones, las mismas de siempre. Recuerden trabajar en su cuaderno de lenguaje y en la parte superior indicar la fecha, enseguida escribir el objetivo de la clase, que siempre lo entrego a continuación, y después el desarrollo de la actividad que tenemos que realizar el día de hoy. Para eso vamos a hacer un pequeño recorrido por lo visto en la clase anterior, donde trabajamos, ¿cierto?, que el cuento tiene tres grandes partes. Sería el inicio, donde aparecen los personajes o donde generalmente se presentan los personajes o aparece el personaje principal. Hay personajes que se van añadiendo a través del desarrollo del cuento, pero siempre hay personajes que uno va presentando en el inicio que van marcando la pauta de lo que va a ir sucediendo. Muchas veces el personaje solamente se nombra, pero también a veces viene acompañado de algunas características físicas o de personalidad que nos van a indicar cómo este personaje puede desarrollarse en la historia. Si nos dicen que un personaje es muy gruñón, yo inmediatamente voy a pensar o lo voy a relacionar con que este personaje puede ocasionar algún conflicto. Si nos dicen que el personaje es tierno, amistoso, yo imagino, inmediatamente lo puedo relacionar con que este personaje puede ayudar a resolver el conflicto o el nudo que se dé en la historia. Se fijan que las características que se le asignan a los personajes son súper importantes porque nos pueden indicar, ¿cierto? O nos pueden ayudar a visualizar ciertas partes, ¿cierto? Que pueden venir a continuación. Enseguida en el desarrollo, ¿cierto? Aparecía que viene el conflicto, el problema, que yo en la clase anterior lo escribí como este nudo, ¿cierto? Que nosotros desarmamos en el final. Y en el final viene el clima, ¿cierto? O la solución, que es cuando nosotros creamos o el autor del cuento nos entrega a nosotros cómo se solucionó este problema que se planteó en el desarrollo. Bueno, como siempre, aquí viene la parte donde nosotros escribimos en nuestro cuaderno, la clase del día de hoy. Hoy día vamos a escribir cuáles son los elementos del cuento, ¿cierto? Ya teníamos una primera parte inicial, ¿cierto? Con esta estructura, ¿cierto? Que nos habla de un inicio, un desarrollo, un cierre. Hoy día nosotros vamos a comentar los elementos que conforman este cuento. Acá tenemos el ambiente, tenemos los personajes, tenemos el tiempo y tenemos la trama. La trama, ¿cierto? Tiene relación con el conflicto que nosotros vamos a enfrentar en una historia. Y enseguida vamos a transcribir en nuestros cuadernos cuáles son los elementos del cuento. Número 1, el tema del cuento. Es el asunto sobre el que tratan los temas. Se expresan con sustantivos como amor, muerte, soledad, libertad, justicia, etc. ¿Ya? También tenemos la historia, que se compone en un principio con un desarrollo, ¿cierto? El nudo y el desenlace, que es lo que habíamos visto a grandes rasgos en la clase anterior. Tenemos el trama. Ahora nosotros vamos a agregar este trama, ¿cierto? Que es el orden en el que el narrador cuenta las partes de la historia. Esto, ojo, puede ser cronológicamente, quiere decir en orden, o puede también iniciar el cuento con el conflicto. O sea, nos puede plantear el problema en la parte inicial. O bien, hay algunos cuentos que también nos narran la historia y cuando viene el problema, lo relacionan con algún hecho que nos plantearon al inicio. Entonces, por eso nosotros debemos estar muy atentos a la lectura. También aquí aparece lo que es el ambiente. Ya el ambiente se compone de los elementos que muchas veces son el tiempo, el espacio o el entorno social en el cual se va desarrollando o moviendo la historia. Y también influye mucho sobre los personajes. Tenemos el narrador, que más adelante también vamos a trabajar ya los tipos de narrador, nos vamos a dedicar exclusivamente al narrador, pero aquí el narrador nos aparece como parte de los elementos, ¿cierto? Que puede estar involucrado en la historia o puede solamente contar la historia. Y tenemos los personajes, que son quienes realizan las acciones del cuento.
Como les mencioné anteriormente, tenemos personajes principales, personajes secundarios, y también tenemos los personajes que son los antagonistas, que son personajes muy entretenidos, que no siempre se utilizan en los cuentos, se utilizan en otros tipos de textos que no, generalmente no son como los cómics, ahí aparecen muchos antagonistas, pero acá a veces se pueden incorporar, ¿ya? Esto tiene que quedar en su cuaderno, ojalá destacado, con color. Ojalá los títulos, cuando ustedes ponen el tema del cuento, lo escriban en un color. Enseguida la historia en otro color. Recordemos que vamos haciendo imágenes mentales y nos vamos aprendiendo, ¿cierto?, los elementos del cuento. No olvides leer muy bien lo aprendido el día de hoy. Debes escribir en tu cuaderno, ¿cierto?, utilizando lápiz de mina, marcadores de color para los elementos del cuento. De esta forma, al transcribir, ustedes están creando imágenes mentales que no se van a olvidar. Espero sus evidencias, con el cariño de siempre, la tía Jenny.